Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a calcular la serie de Fourier de f de x igual a x cuadrada menos x más 3 en el intervalo de menos 2 a 2. Vamos a calcular primero la serie de Fourier mediante las fórmulas y luego al final les mostraré la gráfica tanto de la función como de la serie de Fourier para algunos de los términos de la serie. Recordemos que una serie de Fourier es una expresión de esta forma, donde los coeficientes a0, an y bn se calculan con estas fórmulas. Así que debemos empezar por calcular esos coeficientes. Vamos a empezar calculando a0. Aquí el L son los límites del intervalo. El intervalo va de menos L a L, en nuestro caso va de menos 2 a 2, así que L vale 2, por lo que sustituyendo en la fórmula nos queda que a0 es igual a 1 sobre 2, que es el valor de L, por la integral de menos 2 a 2 de la función f de x, que es x cuadrada menos x más 3 por dx. Simplemente hay que calcular esta integral. La integral de x cuadrada es x cúbica sobre 3, la de x es x cuadrada sobre 2 y la de 3 es 3x. Y hay que evaluar todavía de menos 2 a 2. Empezamos sustituyendo el valor de 2 en cada x. Aquí está, sustituido. Y luego le restamos el valor en menos 2. Entonces sustituimos el menos 2. Y todo esto lo ponemos entre paréntesis porque se debe de estar restando. Bueno, ahora hay que hacer todas estas operaciones. Las vamos haciendo. 2 al cubo nos da 8. 2 al cuadrado nos da 4. 3 por 2 nos da 6. Y aquí adentro menos 2 al cubo nos da menos 8. Menos 2 al cuadrado nos da 4, y con este menos pues queda aquí menos 4 sobre 2, y luego más 3 por menos 2 nos da menos 6. Ahora multiplicamos aquí el signo menos por lo que está aquí adentro, y también hacemos algunas otras operaciones. Menos 4 entre 2 es menos 2, menos 2 más 6 nos da más 4, entonces por eso aquí queda este más 4, este 8 tercios simplemente lo pasé. Aquí multiplicamos menos por menos da más, entonces también ponemos más 8 tercios. Luego menos 4 entre 2 es menos 2, menos 2 menos 6 da menos 8, y por menos nos queda más 8. Y ahora hacemos todas estas sumas de aquí adentro y nos queda 52 tercios. Y finalmente multiplicamos por el 1 medio, que es lo mismo que dividir este 52 entre 2, lo cual nos queda 26 tercios. Entonces la mayor parte de todo esto fue hacer simplemente operaciones aritméticas hasta llegar a 26 tercios. Ese es el valor de A0. Vamos a calcular ahora el valor de AN, el coeficiente AN. Bueno, pues igual usamos esta fórmula considerando que L vale 2, entonces nos queda 1 medio de la integral de menos 2 a 2 de la función que es x cuadrada menos x más 3 por el coseno de n pi x sobre L. Entonces es coseno de n pi x sobre 2. Entonces tenemos la integral de un polinomio por coseno. Así que esa integral debemos hacerla por integración por partes. Pero en este caso tendríamos que aplicar integración por partes varias veces. Así que una manera más rápida, más práctica de hacer este tipo de integrales es por el método tabular, el cual he explicado en otros videos, pero voy a volverlo a explicar aquí rápidamente. Lo que hacemos básicamente es escribir el polinomio, que es x cuadrada menos x más 3, y derivarlo hasta llegar a 0. Entonces derivamos, nos queda 2x menos 1, volvemos a derivar y nos queda 2, y volvemos a derivar y así llegamos al 0. Y ahora escribimos junto al polinomio el coseno, aquí a un lado ponemos coseno de n pi x sobre 2, y lo vamos a integrar la misma cantidad de veces que derivamos aquí, o sea, hasta llegar hasta este renglón. Entonces lo integramos. La integral de coseno de n pi x sobre 2 es 2 sobre n pi seno de n pi x sobre 2. Lo único que se hace es escribir el coeficiente de la x, pero invertido, o sea, 2 sobre n pi, y multiplicado por el seno, porque la integral de coseno es el seno. Ahora aquí volvemos a hacer lo mismo, pero recordando que la integral de seno es menos el coseno. Y como vamos a volver a invertir esta fracción, se va a multiplicar por la fracción que ya está aquí invertida, y entonces nos queda, bueno, esta fracción multiplicada por ella misma y con un menos, porque la integral de seno es menos coseno, entonces queda 2 por 2, 4, n por n, n cuadrada, pi por pi queda pi al cuadrado, y luego volvemos a integrar, entonces otra vez se va a multiplicar por 2 sobre n pi esta fracción, y nos queda menos 8 sobre n al cubo por pi al cubo, por el seno, porque la integral de coseno es el seno. Bueno, y ahora lo que hacemos es multiplicar en forma de diagonal el primer término con el segundo de aquí, luego este con este de acá y este con este de acá, así en diagonales. Y aquí hay que recordar que tenemos que colocar también algunos signos.
siempre la primera flecha va a ir con el signo positivo, la siguiente con el negativo y la siguiente con el positivo. O sea, eso significa que cuando multipliquemos, por ejemplo, este término con este de aquí, hay que multiplicar también por un signo menos. Bueno, entonces ahora ya podríamos escribir el resultado de esta integral como esto por esto, menos esto por esto y más esto por esto. Pero aquí podemos también ahorrarnos algunos pasos, recordando que como se trata de una integral definida, todavía tendremos que evaluar en 2 y en menos 2. Entonces fíjense que cuando evaluemos en 2 este primer término que surge de multiplicar este polinomio por este seno, al sustituir aquí el 2, este 2 se va a cancelar con el de aquí abajo y nos va a quedar seno de npi, pero seno de npi es 0, es el seno de un múltiplo de pi. Así que este primer término se va a hacer 0 cuando sustituyamos el 2. Y lo mismo va a ocurrir cuando sustituyamos el menos 2, porque al sustituir menos 2 nos queda seno de menos npi, porque el 2 se cancela con el 2 y el menos queda multiplicando a npi. Y seno de menos npi también es 0. Es decir, que este término se hace 0 al evaluar en los límites de integración. Y lo mismo ocurre con este otro seno de aquí. O sea que este término de aquí también se hace 0. Únicamente nos va a quedar el término de aquí en medio, el que se multiplica 2x menos 1 por menos por este término de aquí. Así que de una vez escribimos únicamente ese término. No hace falta escribir los términos que contengan seno, porque eso se hace en 0. Entonces nos queda que an es igual, ponemos el 1 medio que teníamos afuera de la integral, y va a multiplicar al 2x menos 1, luego va a multiplicar a esto de aquí por menos, entonces este menos por este menos se hace más, así que ya directamente ponemos 4 sobre n cuadrada por pi cuadrada positivo, y luego coseno de n pi x sobre 2, y hay que evaluar de menos 2 a 2. Bueno, pues ahora vamos a sustituir, pero antes de eso podemos multiplicar esta fracción que está aquí con el 1 medio, que básicamente es nada más dividir este 4 entre este 2 y nos queda entonces un 2 arriba, queda 2 sobre n cuadrada pi cuadrada, y ahora sí, aquí vamos a sustituir los límites de integración. Entonces empezamos sustituyendo el límite superior, el 2. Cuando sustituyamos aquí, 2 por 2 da 4, 4 menos 1 queda 3, así que directamente ponemos el 3 por el coseno de npi, porque al sustituir aquí el 2, ese 2 con este 2 se cancela y queda simplemente npi. Luego a eso le restamos la función evaluada en menos 2. Entonces al sustituir aquí menos 2, 2 por menos 2 es menos 4 menos 1 queda menos 5. Entonces este menos 5 es el resultado de aquí y este menos fue el de la resta, de que estamos sustituyendo el límite inferior. Y luego aquí al sustituir menos 2, el 2 con el 2 se cancela y nos queda entonces menos npi, coseno de menos npi. Y aquí vamos a usar estos resultados que ya hemos estado usando en los ejemplos anteriores, de que coseno de npi o coseno de menos npi valen menos 1 a la n. Entonces escribimos aquí menos 1 a la n aquí y aquí también. Aquí también menos por menos da más, así que ponemos directamente el más 5. Y podemos sumar este término con este de aquí y eso nos da 8 por menos 1 a la n. Y ahora podemos multiplicar este 8 con este 2 y eso nos da 16 por menos 1 a la n sobre n cuadrada pi cuadrada. Y así encontramos el coeficiente an. Ahora para el coeficiente bn vamos a hacer algo similar, solo que en este caso la integral es esta de aquí. Es decir, lo mismo de hace un momento, pero con seno en lugar de coseno. Esta integral también se calcula con método tabular, ya que tenemos un polinomio por seno. Entonces escribimos el polinomio, lo vamos derivando hasta llegar a 0. Y ahora escribimos aquí seno de n pi x sobre 2 y este lo vamos integrando hasta llegar al renglón del 0. Entonces la integral de seno es menos coseno, entonces nos queda menos 2 sobre n pi porque esta fracción se invierte y se coloca aquí multiplicando, por coseno de n pi x sobre 2. Volvemos a integrar de coseno es seno, así que nos queda menos 4 sobre n cuadrada pi cuadrada porque al sacar esta fracción invertida y multiplicarla por esta de aquí, 2 por 2 queda 4, n por n queda n cuadrada y pi por pi queda pi al cuadrado y queda seno de n pi x sobre 2 y volvemos a integrar. Entonces integral de seno es otra vez menos coseno, pero ese menos por este menos va a ser más, entonces nos queda positivo y volvemos a multiplicar esta fracción por el 2 sobre n pi, entonces queda 4 por 2 8, n cuadrada por n, n al cubo y pi cuadrada por pi, pi al cubo por coseno de n pi x sobre 2. Y ahora vamos a multiplicar así en forma de diagonal, colocamos los signos, este debe ser positivo, el siguiente negativo, el siguiente positivo,
Y por la misma razón que expliqué hace un momento, los términos que tienen seno se van a cancelar, porque al sustituir el límite superior, que es el 2, aquí en el seno, este 2 con este 2 se cancela y queda seno de npi, que vale 0. Y lo mismo ocurre con el menos 2, queda seno de menos npi, que es 0. O sea que este término de en medio, que es el que tiene el seno, vale 0. Así que como es 0, ya no lo vamos a escribir, únicamente nos quedamos con los términos que contienen el coseno. Así que nos queda que Bn es igual al 1 medio que teníamos aquí, multiplicado por este polinomio, por este término. Bueno, escribimos primero el menos 2 sobre npi, multiplicado por el polinomio, multiplicado por el coseno. Y este último término de acá abajo, multiplicamos el 2 por el 8 y nos queda 16 sobre n cúbica por p cúbica, coseno de npx sobre 2, y hay que evaluar todavía de menos 2 a 2. Bueno, si estos pasos que me estoy saltando aquí al evaluar el seno, por ejemplo, el menos 2 a 2, si esos pasos se les complican un poco, igual pueden ustedes escribir todos los términos y ya después cuando sustituyan los límites de integración van a ver que les queda el 0 que les mencionaba. Vamos ahora a hacer las sustituciones. Empezamos sustituyendo el 2, entonces al sustituir nos queda lo siguiente. 2 al cuadrado es 4, 4 menos 2 es 2, 2 más 3 es 5, así que aquí queda 5. Y aquí el 2 con el 2 se cancela, así que queda coseno de npi. Luego sustituimos aquí también el 2, entonces el 2 con el 2 se cancela y queda coseno de npi multiplicado por esta fracción. Y luego va a ser todo eso menos esta función evaluada ahora en el menos 2. Entonces al evaluar en el menos 2, menos 2 al cuadrado queda 4 positivo. Aquí menos por menos 2 es más 2, entonces 4 más 2 son 6, más 3 son 9, entonces queda aquí 9. Luego aquí el menos 2, bueno, el 2 con el 2 se cancela y el menos por npi queda coseno de menos npi. Y aquí lo mismo, el menos 2, bueno, el 2 con el 2 se cancela y menos por npi queda aquí menos npi. Bueno, y aquí volvemos a usar los resultados que les puse hace un momento, de que coseno de npi y coseno de menos npi son menos 1 a la n, así que lo sustituimos y nos queda entonces todo esto de aquí. Fíjense que también se multiplicó 5 por 2 y nos dio este 10 de aquí, y aquí lo mismo, 9 por 2 nos dio 18. Bueno, todavía aquí se pueden simplificar varias cosas. Hacemos primero las multiplicaciones, multiplicamos el 1 medio por este término, que básicamente es dividir este 10 entre este 2 y nos queda este 5. Aquí dividimos este 16 entre este 2 y nos queda este 8. Luego aquí menos por menos da más, 18 entre 2 queda este 9, y menos por más da menos, y 16 entre 2 queda este 8 de aquí. Y aquí tenemos algunos términos que podemos ir sumando. Menos 5 más 9 nos queda más 4. Estos dos términos son semejantes, por eso los sumamos. Entonces queda 4 sobre npi por menos 1 a la n. Y fíjense que este término de aquí con este de aquí se cancelan porque son exactamente el mismo término, pero uno es positivo y el otro es negativo. Entonces ya nos quedó directamente el coeficiente Bn. Ahora que ya tenemos todos los coeficientes, vamos a sustituirlos aquí en la expresión para la serie de Fourier. Sustituimos el valor de A0, que es 26 sobre 3, pero como se está dividiendo todavía entre 2, hacemos la división, 26 sobre 3 sobre 2, que bueno, es lo mismo que dividir el 26 directamente entre el 2 y nos queda 13 sobre 3. Y ahora aquí sustituimos el AN, que es toda esta expresión, multiplicada por el coseno de npx sobre L, que vale 2, y luego más el Bn, que es toda esta expresión, multiplicada por el seno de npx sobre 2. Y esta de aquí es la serie de Fourier para esta función. Ahora podemos escribir algunos de los términos de la serie de Fourier sustituyendo los valores de aquí, empezando con el 1, luego con el 2 y así. Y entonces tenemos aquí algunos valores. Por ejemplo, cuando sustituimos n igual a 1 en toda esta expresión, obtenemos estos dos términos. Y cuando sustituimos n igual a 2, obtenemos estos otros dos términos. Y así podemos sustituir los que necesitemos. Ahora voy a mostrarles la gráfica tanto de la función como de la serie de Fourier para algunos de los términos de esta serie. La función x cuadrada menos x más 3 corresponde a una parábola que abre hacia arriba, que es esta parábola de aquí, pero únicamente estamos considerando la función en el intervalo que va del menos 2 al 2. Así que únicamente nos quedamos con esta parte de aquí. Aquí vemos que bueno, en el menos 2 pues nada más llegamos hasta aquí.
y en el 2 llegamos hasta aquí. Así que esta es la función que estamos considerando y de la cual obtuvimos la serie de Fourier. Si nosotros tomamos de esa serie de Fourier los primeros 20 términos, obtenemos esta gráfica de aquí, en azul. Como pueden ver, es una gráfica pues que se aproxima bastante a la parábola, aunque claro, pues se repite más veces porque se trata de funciones seno y coseno que tienen su dominio en toda la recta real. Más adelante veremos que eso nos va a resultar de utilidad para representar completamente funciones que son periódicas. Eso ya lo iré explicando en otros videos. Ahora les dejo a ustedes el siguiente ejercicio: calcular la serie de Fourier de la función f de x definida a trozos, 1 menos x en el intervalo que va de menos 1 a 0 y 0 en el intervalo que va de 0 a 1. Ya vimos anteriormente un ejemplo de una función definida a trozos. Vimos cómo calcular la serie de Fourier dividiendo la integral en dos integrales. Entonces, así de la misma manera tienen que calcular ustedes esta serie de Fourier. Y ya en el siguiente video les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta. Si les gustó este video, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos. Y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios.